No, eso es algo que me ocurrió muy real, pues vivía en la ciudad de Girón y pues convivía con el padre de mi hijo. Este, pues los padres de él son cristianos, y pues él quería cambiar, quería coger las cosas de Dios. Entonces, empezamos a ir a la iglesia, yo lo acompañaba. Pues el enemigo nunca quiere soltar las personas porque es la verdad. Y pues, una noche normal estábamos durmiendo y él empezó a tener pesadillas. Entonces yo lo llamé y que tenía, que por qué se expresaba de esa manera. Entonces, cuando él se levantó y me miró, él empezó agresivamente a insultarme y a decirme que era el diablo, que yo era el diablo, y gritaba y decía, mamá, mamá, el diablo, el diablo. Entonces mi ex suegra en ese momento llegó, nosotros vivíamos en la casa con ella y este, él decía que yo era el diablo, que yo me reía, mira, se está riendo, yo le pues asustada decía que no, mira, soy yo no soy el diablo, mira, entonces él decía, sí, mira cómo se ríe, ella se está riendo, el diablo se me está riendo, entonces me apartaron de ese lugar, mi ex suegra empezó a orar y a reprender pues demonios, y ella decía que se sentía presencias malas en ese lugar. eh, Así transcurrió la noche, cada quien pues durmió en cuartos separados. Al día siguiente él decía que sí era el diablo que estaba reflejado en mi rostro, que se reía y pues eso se comentó en la iglesia. Entonces dice que esas son cosas que el enemigo hace para que la gente coja miedo y deja también y empiece como a dudar de Dios. Nosotros seguimos en la iglesia y una noche, estábamos durmiendo, ya habían pasado varias noches que en la parte de afuera de la casa se escuchaban ruidos extraños, muy, muy extraños. Se escuchaban pasos como de caballo, los perros latían, pero eran latidos raros. Eh, yo tenía de ventana como especie una lámina de zinc. Y una noche, como todas las noches, pues nos acostamos y llegó un momento que pues me quedé dormida. Entonces, dormía, empecé a soñar porque era un sueño que algo feo se venía hacia mí, algo horrible, y pues yo empecé en mi sueño a reprender en el nombre de Jesús, yo empecé a reprender demonios, empecé a orar en el sueño, pero no era capaz de despertar. Entonces, en el sueño era querer mirar sobre la ventana hacia afuera y era imposible, no podía levantarme. Entonces, llegué un momento que yo oraba y reprendía y cuando ya en el nombre de Jesús, cuando dije yo reprendo en el nombre de Jesús, eso me soltó lo que me tenía. El todo era que mi expareja me tenía las manos sobre el pecho y me oprimía y pues él gritaba, él llamaba a la mamá. Entonces cuando yo me levanté y ella llegó decía, no mamá, Lady estaba elevada, súper elevada en la cama. Él lo que estaba haciendo era bajarme porque me elevé demasiado. Entonces mi suegra inmediatamente empezó a orar y decía que esa era o sea, era una presencia de un mal espíritu que se sentía en ese lugar. Así pasamos, nos fuimos a dormir a la otra habitación. Al día siguiente pues vinieron los pastores, oraron y la verdad que sí decían que se sentía presencia maligna. No sé, siempre en ese sector pues contaban historias los vecinos, sí, raras de ese lugar. Pero sinceramente ellos decían que Satanás atacaba a las personas que empezaban a buscar de él y la más, como la manera es de ponernos dudas, si yo estoy con Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Donde el más ataca. Entonces son ataques que le hacen aquellas personas que empiezan a buscar de Dios, que suelen pasar, y entonces pues también los invito a que eso no los intimide, porque en cualquier momento pueda pasar sucesos extraños, y es el enemigo queriendo poner eso en las vidas de nosotros.
Entonces esa es mi historia y la verdad, en todo momento se ha contado por lo mismo, porque fue algo que, o sea, jamás en la vida uno que uno esté durmiendo y lo levanten, lo eleven de la cama, eso yo creo que, y él que fue el que me vio elevada, para ese hombre fue algo ya impactante. Entonces, don Luis, esa es mi historia, de igual manera ya la había comentado, y pues de todas maneras muchas gracias y gracias a los oyentes que están aquí, y de igual manera pues como decía mi esposo, apoyemos el canal porque de una u otra manera son historias que nos pasan de la vida real y quizás otros son mitos y leyendas, pero son cosas que de verdad le han sucedido a las personas. A veces lo ven en ese sentido de que, ay, es que yo ya escuché algo de tal persona, pero sinceramente el que lo vive es el que lo goza. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias a usted, Lady, por su aporte, por su relato. Y usted tiene razón en lo que usted dice. O sea, realmente la persona, cuando le pasa el suceso, es que van y dicen, ah, mire, me pasó esto. Pero hay oportunidades en que las personas hasta se burlan, se ríen, piensan que de pronto son mentiras, que de pronto son cosas inventadas, pero realmente lo paranormal siempre ha existido. Siempre hay esa línea entre el bien y el mal. Dios existe, pero también existe la maldad. Entonces, aquí en este canal, Relatos Paranormales, con Luis Romero y JP, nos dedicamos a recoger esas historias, todos esos sucesos que a diario ocurren